con todos, tengan buenas noches y bienvenidos a través de SET Consultores a esta capacitación de IPERSEC, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Control. Como parte de nuestro programa, tenemos 4 capacitaciones programadas durante este mes. Empezamos con uno muy importante que viene a ser el IPERSEC. Me presento, yo voy a ser el ponente, soy el ingeniero Ítalo Rubio. Conmigo van a llevar esta capacitación durante un promedio de 1 hora, hora y media, promedio. Tengo más de 5 años de experiencia en jefatura de seguridad y salud en el trabajo, con trabajos de alto riesgo como vienen a ser trabajos en caliente, izajes, espacios confinados, trabajos en altura. Actualmente me desempeño como jefe de seguridad y gestión ambiental dentro de la empresa de GESUR S.A. Es una empresa generadora de energía eléctrica. Trabajamos con alta tensión. Yo voy a tratar de compartir dentro de la capacitación experiencias de cómo he desarrollado a través de los años de experiencia que tengo los diferentes IPERSEC de acuerdo a las variaciones de las normativas peruanas, ¿no? La dinámica hasta cierto punto es sencilla, no es muy complicada. Se les va a pedir que si tienen algún tipo de duda, consulten en el momento para yo poder también poder compartir con ustedes y poder conversar propiamente, ¿no? No soy de las personas que me gusta mucho las preguntas al final, me gusta que en la parte donde le quedan las dudas, pues poder despejárselas en el momento. Vamos a trabajar con un pequeño taller como parte final, donde vamos a desarrollar una matriz hiper en vivo, con el fin de reforzar un poco de los conocimientos impartidos, ¿no? Bueno, entonces damos inicio a la capacitación IPERSEC. Por favor, se les pide como regla en la sala silenciar los teléfonos, respetar las opiniones y centrarnos básicamente en el tema, ¿no? Es el marco legal bajo el que trabajamos este tema del IPERSEC. Primero, vamos por una norma internacional, como viene a ser la ISO 45001-2018, que nos menciona pues como una herramienta básica, ¿no? El tema del desarrollo de tu IPERSEC. De ahí nuestra ley, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, a través de su normativa, el decreto supremo 05-2012-TR, y asimismo dentro del sector minero, pues vamos a encontrar el decreto supremo 024-2016-M y su modificatoria, el decreto supremo 023-2017, que nos hablan también sobre eso. Pero, ¿qué nos dice la ley 29783? Dentro de su artículo nos dice que el empleador o la organización actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud, a la seguridad y seguridad en el trabajo. Si los resultados de evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizarán controles periódicos y medidas de prevención, incluidas las relacionadas con métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad de los trabajadores. O sea, en pocas palabras, nos dice que el empleador mínimamente debe actualizar una vez al año su matriz IPERSEC. Mínimamente, salvo cuando cambien las condiciones del trabajo. ¿Cuándo cambian las condiciones del trabajo? Cambian cuando yo implemento una tecnología nueva, cambia la condición de trabajo cuando yo incluyo un nuevo puesto de trabajo porque mi organización empezó a crecer un poco más y pues requiero otra especialidad para que sea el soporte dentro de mi organización. Entonces ahí también tengo que volver a actualizar. ¿Cuándo más actualizo? Cuando tengo un accidente. Porque cuando tengo un accidente también actualizo. ¿Por qué? Porque un accidente viene a consecuencia de algún factor que no he evaluado dentro del desarrollo de la matriz. Y entonces debo actualizarlo y considerarlo, ¿no? Propiamente. Nos dice el artículo 75 de la ley: participación en la identificación de riesgos y peligros. Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitando al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa del trabajo, ¿no? Toda herramienta de gestión que se desarrolla dentro del sistema pues tiene que tener siempre la participación. Recordemos que uno de los principios, uno de los 9 principios
participación. Entonces, dentro de este principio, pues nos faculta a nosotros como empleados, pues poder participar ampliamente en el desarrollo de todas estas herramientas. ¿Qué más nos dice? Hay que considerar los resultados de las evaluaciones. Cuando dice eso, nos habla de evaluaciones médicas, para considerar el aspecto antropomórfico, considerar las restricciones que pueda tener uno, porque recordemos que la matriz hiper se desarrolla por puesto de trabajo. ¿Okay? Entonces, si yo soy alto y mi cargo es el área de seguridad, pues dentro de mi perdón, si supongamos que yo tengo problemas para estar trabajando en la computadora con la vista y mi trabajo es de oficina, entonces dentro de mis peligros debe estar pues el tema de la radiación producida por el monitor y la medida de control corresponde, ¿no? Eso sale ¿de dónde? Del examen médico nacional. De los monitoreos ergonómicos también es una herramienta que nos ayuda bastante para poder determinar por los puestos de trabajo las exposiciones a lo que tenemos, ¿no? Llámese ruido, estrés térmico, calor, vibraciones, riesgos ergonómicos, disergonómicos, riesgos psicosociales. Entonces todo eso nos ayuda bastante, esa información que vamos recabando con el fin de poder actualizar y tener una matriz lo más real posible, ¿no? Lo más acorde. Los trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisor de seguridad. Aquí participan todos, absolutamente todos, desde el especialista, y qué mejor que el personal involucrado en la actividad que pueda revisar y decir, ok, este peligro sí me corresponde, pero me parece que no es, ingeniero, el tema de riesgo eléctrico no aplica mucho para nosotros, o quizás sí, el tema de proyección de rayos, de proyección de partículas, sí. Entonces, mejor que el propio personal que esté involucrado en la actividad pueda decirnos qué peligros están latentes por el desarrollo de la misma, ¿no? Como es la norma de esta evaluación, debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales, lo que les mencionaba, las características antropomórficas, ¿okay?, o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones, ¿no? Entonces, esas son una parte de lo que nos dice la reglamentación de la ley. El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos por la seguridad y salud de los trabajadores de forma periódica, de acuerdo a lo previsto con el artículo 57 de la ley. La identificación se realizará en consulta con los trabajadores, con la organización sindical, con el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso o el tamaño de la organización, ¿no? Hay una parte donde muchas veces lo obviamos, y es la parte donde dice la identificación se realizará en consulta de los trabajadores. Todo cuando hay una parte de la ley, tienen que tomar en cuenta que debe quedar evidencia de lo que yo dice. Si la ley me dice, debes realizar la consulta, yo debo tener un registro donde quede fe de registro en el que digan, ¿sabes qué? Mis trabajadores sí participaron en el desarrollo de esta matriz hiperse. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 024/2016 para el sector minero? El titular de la actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indican. Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de la tarea, la deficiencia de las máquinas, equipos o materiales, y las acciones inapropiadas de los trabajadores. La mayoría de organizaciones siempre tiene el punto A y B cubierto,
dentro de la matriz hiper. Siempre es un deficiente el tema de las acciones inapropiadas de los trabajadores. Como evidencio que en mi matriz hiper yo he considerado el tema de los actos subestándares. Entonces, eso también tienen que tenerlo cambiado. Aquellos, no puedo ver en este momento cuántas personas están en línea, pero aquellos que trabajen dentro de la línea de supervisión de seguridad y salud en el trabajo, agreguen este punto: los actos subestándares que puedan desarrollar los trabajadores, porque es un punto que siempre se nos va a pasar a la hora de realizar la evaluación de esta matriz hiper. ¿Ok? El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias, la deficiencia de las acciones correctivas, en las actividades diarias al inicio, durante la ejecución de las tareas. Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinan las medidas de control más adecuadas según el IPRC continuo del anexo 7, la que será ratificada o modificada por la supervisión, ¿no? Entonces, aquí ya nos está hablando de una IPRC base, y aquí también ya nos habla, al momento de que nos dice al inicio de todas las tareas, nos está hablando pues de un IPRC continuo, ¿no? Que debe ser revisado, validado por el área de supervisión de la empresa, ya sea la titular o la contratista, ¿no? El titular de la actividad minera, para controlar, para corregir y eliminar los riesgos, debe seguir la siguiente jerarquía, ¿no? Nosotros sabemos que a través de OSA nos dejó parte del legado el tema de la jerarquía de control, ¿no? Donde la primera parte de la jerarquía, y esto también lo coge la ISO 45000, nos habla de eliminar, ¿ok? Hay que tratar del cambio del proceso, entre otros. Hay que tratar de sustituir el peligro por otro más seguro, ¿okay? Nos habla de controles, ingenierías, señalizaciones o los controles administrativos. Y por último, la barrera blanda, pues que viene a ser el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Bien complicado que podamos eliminar y sustituir. Es muy complicado, porque muchas veces cuando hablamos de trabajos de alto riesgo, pues la actividad requiere que se ejecute esa parte para poder realizarla. Pero sí, lo que podemos estar trabajando mucho y constantemente es con los controles de ingeniería y con el tema pues de las barreras blandas que vienen a ser pues el control administrativo y por último el control del EPP, ¿no? El titular de la actividad minera debe elaborar la línea base del IPRC de acuerdo al anexo 8, como mínimo, y sobre dicha base línea base, es que del IPRC nosotros vamos a poder cumplir, vamos a poder amarrar el tema de nuestro programa de capacitaciones, que va a estar sujeto a la evaluación que nosotros hagamos de nuestro municipio, cuáles son nuestros peligros, nuestros riesgos más altos. De ahí también del IPRC va a poder salir nuestro mapa de riesgo, nuestro programa de exámenes médicos, nuestro programa de monitoreo. Entonces el IPRC línea base, es un elemento muy importante con el que nosotros vamos a poder desarrollar muchos elementos de nuestro sistema de gestión, y que al final este sistema de gestión sea armónico, porque uno está entrelazado con el otro y puede llegar a trabajar tranquilamente, ¿no? ¿Y qué nos dice la ISO 45000 al respecto? Gestionar una matriz IPER es una forma para alcanzar la conformidad con los nuevos requisitos que se solicitan, identificar y evaluar los riesgos, así como implementar un plan de respuesta a emergencia.
interno o externo, que puedan afectar al sistema o a sus partes interesadas. Para cumplir con este requisito y lograr la conformidad con esta cláusula, resulta de gran utilidad gestionar un ¿no? Entonces la ISO 45000 también nos solicita, ¿no?, que tengamos un IPRC. ¿Y qué es el IPRC? El IPRC es una herramienta de gestión, ¿ok?, donde nosotros encontramos un proceso secuenciado para poder determinar los peligros, poder determinar las medidas de control y poder evaluar, ¿ok?, el riesgo, donde vamos a hablar de si mi riesgo es alto, medio o bajo, ¿ok?, y vamos a poder, una vez evaluado, pues vamos a poder determinar si el riesgo residual es tolerable para poder nosotros realizar nuestra actividad, ¿vale? ¿Y qué nos dice la definición de la propia norma? Aquí he considerado lo que nos dice el Decreto Supremo 05/2012 y también lo que nos dice el Decreto Supremo 111/2013-M, que es la reglamentación para el sector eléctrico. Nos dice: proceso mediante el cual se localice y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Y qué nos dice el 024? Es la evaluación de riesgos, es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y poder implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales, ¿no? Entonces nos dice, ¿es un proceso sistemático? Sí, es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque antes de desarrollar una matriz IPER, yo debo desarrollar una ficha de proceso, donde voy a tener mis entradas, voy a tener mi proceso, voy a tener mi salida. Y en toda esa ficha de proceso yo voy a poder identificar cuáles son las actividades que voy a tener que plasmar en mi matriz IPER para poder identificar apropiadamente la funcionalidad de mi organización. Entonces no es que yo llego y de frente hago mi matriz IPER porque veo un soldador y digo, ay, ya bueno, hay un soldador y un ayudante, por ende hay un supervisor, hay un área administrativa. No, hay que desarrollar un mapa de procesos propiamente y con ello pues empezar a desglosar apropiadamente para llevar a la parte práctica, ¿no?, al desarrollo de la matriz IPER. El IPRC identifica los peligros, evaluamos los riesgos, determinamos controles aplicando la jerarquía de control y al final implementamos los controles. Pero ahí no queda, ahí dicen, ya bueno, ya implementé y ahí queda. No, ahora viene el tema de ver si esas medidas de control que yo he desarrollado, que he visto por pertinente, pues realmente se adecúan a la realidad o son los más correctos a la hora de desarrollar la actividad. Porque, como dicen por ahí, ¿no?, el papelito aguanta todo, pero en el campo muchas veces la realidad es totalmente distinta. Entonces, eso debemos de poder considerar, o debemos de considerar el tema de ver los resultados de nuestro desarrollo en campo. Si yo puse, por ejemplo, no sé, vamos a poner el caso de un soldador, ¿no? Puse como medida de control, que no, por ser un área abierta, no voy a requerir el tema de biombos o protecciones para detener la proyección de partículas. Pero en la realidad veo que el área, por más grande que sea, tengo trabajos simultáneos, trabajos uno constante, uno atrás del otro, o el área me queda reducida, entonces sí voy a requerir el uso de biombos, el uso de cortinas, para justamente evitar que alguna persona se dañe dentro del desarrollo de mi proceso. Entonces, justamente a ese punto 1, debemos verificar que nuestras medidas de control sean las más propicias y las más adecuadas. ¿Okay? Entonces, esto es por una parte lo que viene a ser nuestro IPRC. Identificamos el peligro, vemos cuáles son las condiciones, pero para identificar el peligro hay una capacidad que nosotros debemos de aprender a desarrollar, y es la capacidad de observar. Debemos aprender a observar todo lo que está a nuestro alrededor. Si en la capacitación hay personas que pertenecen a la línea de supervisión, aprendan no solo a observar propiamente las condiciones de trabajo, sino aprendan a determinar qué personal es el de más potencial para poder accidentarse. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tomarlo muy en cuenta.
evaluamos el riesgo a través de la matriz de la valoración, donde vamos a considerar pues, el riesgo bajo, medio y alto. Y al final pues implementamos nuestros controles, ya sea desde eliminación hasta uso de PPs, pero hay que plantear algún tipo de alternativa, ¿no? La evaluación inicial, debemos tener bien mapeado, bien definido los puestos de trabajo. Y dentro de este puesto de trabajo, dentro de nuestra matriz hiper, debo de considerar hasta la cabeza de la organización, hasta el personal que esté al final de tu organigrama, ¿no? Cada puesto de trabajo viene identificado con cada uno de sus peligros, ¿ok? Debemos considerar las condiciones de trabajo existentes o previas, así como las características personales, lo que ya les mencioné, ¿no? Si uno es alto, bajo, soy gordo, tengo problemas de la vista, no llego a oír adecuadamente. Entonces, todas esas consideraciones, como es por puesto de trabajo, entonces debo de considerar por trabajador las restricciones médicas que vengan o las consideraciones antropomórficas que tenga cada uno. La identificación de peligros se realizará en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y o con el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. ¿Okay? Eso nos dice el artículo 82 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, entonces veamos un poquito esto de la metodología. ¿Okay? Veamos primero que nosotros tenemos que tener mapeado, como parte de nuestros ingresos, nuestras entradas, los requisitos legales. Debo tener mapeado bien qué consideraciones me dice la ley para yo poder desarrollar esta matriz. ¿Deben participar todos los trabajadores? Ok, entonces debo implementar un registro para evidenciar la participación de los trabajadores. El comité debe revisarlo. Ok, entonces en la reunión del comité, en el acta se colocará y se pondrá el tema del IPRC para que el comité le dé visto. Debe ser un equipo multidisciplinario. Ok, veo que participe el médico. Ahora con el tema del COVID, pues haré que participe una psicóloga para que nos dé la parte de los riesgos psicosociales. Voy ampliando un poco más, ¿no? Voy ampliando de acuerdo a la necesidad. ¿Okay? Veo cuál es mi política. Mi política es cero accidentes, entonces también tengo que considerar lo que me diga mi política. Mi política me dice cumplir con todos los requisitos legales. Entonces debo revisar mi matriz de requisitos legales para ver que ésta cumpla con todo lo que está pidiendo en mi persona. Registro de incidentes. ¿Por qué es importante considerar el registro de incidentes para el desarrollo de esta matriz hiper? Es muy importante porque de ahí se van a ver en qué parte tu hiper no consideró los peligros. ¿Y qué tengo que hacer? Esas falencias, corregirlas en esta nueva actualización. O si no se llegaron a corregir, pues ahora sí las incluyo y las adecuo apropiadamente a mi realidad. Los informes de auditoría, qué desviaciones he tenido, qué no conformidades he tenido a la hora que el auditor ha revisado y per se. Información de procesos, servicios, materiales. Esta parte de materiales es muy importante. Muchas veces en el desarrollo de muchas actividades trabajamos con diferentes productos que forman parte del proceso, ¿okay? Parte del proceso productivo, y a veces nos pasa el detalle más pequeño. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace unos años atrás estaba trabajando en la construcción de un hospital, ¿okay? Y me toca la auditoría para recertificación. Y llega el auditor, empieza a revisarme la documentación, muy bien, y llega a revisarme la matriz. ¿Okay? Y llega al punto donde empieza a revisar la parte de detalle. Estaba considerado varios aspectos y me dice, ingeniero, sí, dígame. Y consideró el tema de la férula que se pone en el medio para el sonido. No, porque ese material es un material peligroso. ¿Tiene la hoja MCDS? Sí, aquí está. Y efectivamente, pues en la MCDS había varias consideraciones que no había puesto dentro de esta matriz hiper. Y habían animales domésticos que habían ingresado a la obra por una parte de atrás. Y me dijo, y eso también es un cambio en su proceso. Entonces también debería estar incluido. Entonces, siempre es bueno que estés atento a todo tu proceso y a todos los cambios que se realizan.
Por eso es muy importante que a veces otra persona le dé una observada, porque como tú estás tanto metido en tu mismo proceso que no logras ver aquellos cambios. Y pues en esa ocasión no lo dejaron como una comunidad, sino una oportunidad de mejora. Y bueno, pudimos certificar, ¿no? Pero más o menos es lo que yo les comento respecto a lo que sería bien, ¿no? Una vez que tengo todo esto, vamos a la planificación para la identificación. Busco mi equipo multidisciplinario, quiénes van a participar de los trabajadores, cuándo va a pasar a manos del comité para revisión. Y de ahí vamos con nuestra salida. Buscamos en el desarrollo de nuestro procedimiento de matriz CIPER cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a realizar, qué valores se van a considerar, bajo qué valoración vamos a tener, cuáles van a ser los valores medios, altos y bajos que son. Y después de eso, recién vamos a tener nuestros objetivos, nuestra necesidad de información y nuestros controles operacionales, ¿no? No sé si me logro dar a entender en esta parte. Quisiera ver si alguno tiene alguna duda. Muy bien. Existen tres tipos de IPRC. El IPRC, línea base, ¿okay?, que es el que hemos estado viendo y conversando en toda esta primera parte de esta capacitación. De estos 30 minutos hemos hablado básicamente sobre el IPRC base. ¿Okay? Es nuestro punto de partida. Es amplio, está considerado todos los puestos de trabajo, están consideradas todas las actividades por puesto de trabajo. Es una matriz muy amplia. ¿Okay? Pero tiene un IPRC específico. Está asociado al control de cambios. Y ese IPRC específico, cambió un estándar, hay que actualizarlo. Hay un cambio en alguna tecnología, ingresó tal equipo, solo cambia esa parte del IPR, no cambia todo el IPRC. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que hacemos un izaje tándem con una grúa de 80, dos grúas de 80. Mi procedimiento dice 2 grúas de 80. Y se programa un izaje tándem de acá a 3-4 días y no tengo capacidad para poder no tengo la disponibilidad. ¿Okay? La disponibilidad es la palabra correcta. Para tener las 2 grúas de 80. Y hago un cambio en mi procedimiento. Digo, ya sabes que la grúa de 80 va a ser la carga y una grúa de 33 toneladas que haga la retenida para el giro. No está considerado en mi procedimiento. Hago el cambio del procedimiento, hago validación del procedimiento y hago el cambio del IPR. A eso llamamos un IPRC específico. El izaje tándem cambió la parte donde decía solamente grúa de 80 y se le agregó una grúa de 33. Un ejemplo, ¿no? El IPRC continuo, ese es el que se desarrolla todos los días en el desarrollo de todas las actividades. ¿Quiénes lo desarrollan? El personal que va a ejecutar la actividad. ¿Quién lo valida? El supervisor a cargo del trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? La responsabilidad por parte del área de seguridad es fiscalizar, supervisar, verificar que haya sido llenado adecuadamente, que los peligros hayan sido reconocidos al trabajador. Y si en caso por ahí hay algún peligro que no han considerado, pues decirle al trabajador, oye, ¿sabes qué? Mira, se faltó considerar, no sé, el tema del clima, el sol, o estamos trabajando en la sierra y tú no has considerado que no va a haber lluvia o tormenta. ¿Tú ya sabes que hoy día no va a llover? No, ingeniero. Considera el tema del factor climático. El clima es un factor que no podemos manejar, no podemos controlar. No sabemos si va a haber tormenta de aquí a 30, a 15 minutos, pues todo el día no veas, pero igual considéralo. ¿Por qué? Porque el IPR es un juego de probabilidades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el IPRC sea revisado por el supervisor de seguridad, que es el personal idóneo, para poder darse cuenta de los peligros a los que el personal se está exponiendo, ¿no? Bien, entonces vamos a proyectar un pequeño video en esta parte. Okay, vamos a...
Hola. En momento de presentarme. Soy el asistente virtual de Secomin Consultores, y estoy aquí para hablarles sobre el IPRC. Pero, ¿qué es el IPRC? Es una valiosa herramienta que se utiliza en la gestión de riesgos y sirve para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control, antes, durante, e incluso, después de la ejecución de un trabajo. Existen 3 tipos de IPRC: hiper de línea base, hiperespecífico, hipercontinuo. El hiper de línea base establece dónde estás en evaluación de riesgos. El hiperespecífico está asociado con el control del cambio, por ejemplo los cambios en el proceso de ejecución de las tareas, o las tareas que se ejecutan por primera vez. El hipercontinuo es un proceso que se desarrolla durante la ejecución de los trabajos, y está orientado a la mejora continua y a la revisión de los procedimientos. En resumen, el hiper sirve para identificar de manera efectiva las condiciones y situaciones peligrosas más probables que pueden resultar de métodos o controles inadecuados. Identificar los eventos que pueden provocar accidentes de consideración. Emitir las sugerencias necesarias para iniciar el proceso operativo, reduciendo el riesgo que puede implicar una actividad. Evitar accidentes y pérdidas al proceso. Recuerde, las herramientas de gestión de riesgos toman muchas formas, pero en términos sencillos todas requieren que usted las lleve a cabo. Bien, entonces, básicamente este video nos refuerza lo que ya se había comentado respecto a IPRC línea base, IPRC específico, IPRC continuo. Nosotros recordemos que dentro de la ley tiene el Decreto Supremo 024 y su modificatoria del Decreto Supremo 023, pues hay un modelo de IPRC línea base, ¿no? Donde dice, pues, quiénes han sido parte del equipo evaluador, nos indica el área donde pertenece, la fecha de elaboración y la actualización. Nos indica el proceso, ¿okay? Dentro de esto podemos, por ejemplo, si yo pertenezco a la parte administrativa, yo soy en el proceso administrativo, mi actividad y las tareas. Si soy operario, entonces hay un tipo, ¿no? Trabajo de soldadura, o trabajo de izaje, trabajo de altura, mantenimiento de líneas de tensión, etcétera, ¿no? Y ahí poco a poco voy detallando las actividades que están incluidas dentro de mi proceso, ¿no? Nuestro modelo de IPRC, de acuerdo a la normativa del Decreto Supremo 024, pues es un más específico porque nos dice, a ver, determíname por jerarquía de control, por eliminación, sustitución, control, qué estás aplicando y evalúa, ¿no? Evaluación de riesgo, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar dentro del IPRC, ¿no? Donde nos dice que un riesgo alto es un riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se va a controlar el peligro, se paralizan los trabajos. Nosotros sabemos que si tu valoración inicial en esta parte, en la evaluación del riesgo, nos sale que es alta, yo no puedo realizar el trabajo. Aplico mi jerarquía de control, busco el tema de ver cómo minimizo los peligros, que hago que sean menos dañinos, y reevalúo. Pero si en la reevaluación me dice que sigue siendo alto, entonces la actividad no puede realizarse hasta que yo vea unas medidas de control propias, más apropiadas, para poder desarrollar, ¿no? En el medio nos dice iniciar medida para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata, y nos da un plazo de 0 a 72 horas para corregir, ¿no? Y el bajo nos dice, pues este riesgo puede ser tolerable, y tienes un mes promedio para poder igual reevaluarlo y considerarlo, a ver si lo pueden hacer, ¿no? Igual, el IPRC está, a la hora que hablamos de los criterios de la severidad, pues nos habla de niveles catastróficos hasta una pérdida menor, ¿no? Y dentro del nivel catastrófico, pues vamos a ver que la severidad pues nos indica varias fatalidades. Cuando hablamos de una o dos, más de 2 vidas incluidas, más de una vida incluida, y ya estamos hablando de un hecho catastrófico, ¿no? Y si hablamos desde el punto de vista económico, entre daños a propiedad,
porque recordemos que la definición de peligro pues es una característica intrínseca capaz de ocasionar daños al proceso, a la persona y a la propiedad, ¿okay? Y al medio ambiente. Entonces, en daño a la propiedad pues estaríamos hablando de pérdidas que superen los $100.000, ¿no? Y en daños al proceso, paralización del proceso de más de un mes o paralización, ¿no? Mortalidad, una mortalidad a un estado vegetal y propiamente va reduciendo, ¿no? Los criterios con los que nosotros vamos a trabajar la probabilidad es muy común y prácticamente imposible que suceda, de ahí hacia abajo. Y muy común es cuando dicen, no, pues sucede con demasiada frecuencia, y ahí nos dicen, no, más de 6 personas expuestas varias veces. Entonces, estos criterios nos ayudan bastante para determinar, ¿okay?, la parte de la valoración, nuestra evaluación de riesgo, donde nos dice, ¿no?, nuestro nivel de probabilidad, nuestro nivel de severidad, y al final la clasificación del riesgo sale de la multiplicación de la probabilidad por severidad. Justamente lo tenemos en este punto. ¿Por qué es importante el IPRC en las organizaciones? Toda actividad que realizamos, absolutamente todo, es más, ahorita en este momento, recibiendo esta capacitación, conlleva a un tipo de peligro. Estamos expuestos a un riesgo. Yo por estar en un segundo piso, en una habitación, quizás en este momento hay un temblor y debo salir y me llevo a tropezar, pues se lleva con toda la energía y tratando de bajar a correr. Ustedes en su caso se pueden enredar con un cable en esta capacitación y pues también sufren algún tipo de lesión. Entonces, toda actividad que realizamos que conlleva así un riesgo. La lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria, en el hogar, en la calle, en el trabajo, ¿no? Entender de los diferentes conceptos, diferenciar claramente el peligro de riesgo, familiarizarse con el significado de los términos, ¿no? Porque eso es importante. Como les mencioné, el IPRC salen muchos experimentos de nuestros sistemas. Uno de ellos, como mencioné, eran los temas de capacitación. Los planes y programas de capacitación también salen de nuestro programa. Aplicamos nuestra medida, nuestra jerarquía de control también va a aplicarse aquí. Nuestro programa de exámenes médicos, ¿okay?, el plan de la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo, nuestros procedimientos escritos, ya aquí voy a también poder desarrollar, porque ya tengo identificado mis actividades, ya tengo identificado qué personal va a trabajar, ya tengo identificado los peligros por cada actividad, y entonces esos deben estar considerados en el procedimiento y las medidas de control que se van a aplicar, la planificación de las actividades preventivas, el mapa de riesgo, el plan de contingencia también sale parte de este IPRC, y al final pues el desarrollo de los equipos de protección personal. ¿Por qué? Por lo que voy desarrollando cada actividad, voy aplicando la jerarquía de control y voy también incluyendo los CPPs que van a participar en el desarrollo de la misma. Entonces ya voy a tener un listado por puesto de trabajo, voy a tener identificado qué EPPs van a ser requeridos para cada puesto de trabajo. Un error que siempre se comete a la hora de llenar las medidas de controles, ponemos EPPs nada más, pero hay que ser específico. Si yo voy a trabajar como soldador y voy a trabajar, no sé, voy a desarrollar un proceso de arcaíz, por ejemplo, ¿ok? Yo debo considerar que mis EPPs para ese punto ya no son tapones, pues van a ser orejeras. Ya no va a ser una careta de soldador con un vidrio azul o verde, con la medida número 10 o 12, ¿ok? Entonces, tiene que ser un poquito más específico porque tampoco no cumple su función el IPET de poder decirme la matriz de EPPs que voy a requerir. En ese aspecto seamos un poco más detallistas en esa parte, ¿no? Como les comenté, hay una diferencia enorme entre ver y observar. Ver es percibir con los ojos y observar es examinar atentamente todo lo que sucede alrededor de nuestro ambiente. No solamente el ambiente de trabajo, sino también el tema de considerar al trabajador. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está desarrollando el procedimiento? Si está siguiendo el paso a paso, si ha inspeccionado adecuadamente a su equipo. Entonces, eso es observar. ¿Ok?
Como decía, hay que las reacciones de las personas, las posiciones, los equipos de protección personal, si se los coloca adecuadamente, si las herramientas y los equipos son los propicios para el trabajo, si el procedimiento se está desarrollando adecuadamente, si el área de trabajo cuenta con el orden y la limpieza suficiente y requerida para poder realizar esta actividad, ¿no? Hay una parte de la ley donde nosotros nos hablan, ¿no? La condición propiamente del trabajador, ¿no? Y ahí nosotros debemos de tomar en cuenta estas dos definiciones que quizás para personas que trabajan dentro de este rubro de seguridad es muy común. El acto subestándar y la condición subestándar. Y a veces hasta es tedioso hasta cierto punto repetirlo, pero nunca está de más recalcarlo, ¿no? El acto subestándar es toda ocasión o práctica que no se realiza con el procedimiento escrito de trabajo, tal y cual, ¿no? Está por debajo del estándar o por debajo del procedimiento. Y una condición subestándar es toda condición existente en el entorno de trabajo y que se encuentra fuera del estándar y pueda causar un incidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ejemplos de actos subestándar, ¿no? Señalizar el área de trabajo, no aplicar correctamente el bloqueo de etiquetado, usar un esmeril sin guarda de seguridad, llevar pasajeros en el montacarga, transportar cilindros hidráulicos sin parihuela, trabajar en labores con presencia de gas. Entonces, estos son unos ejemplos de actos subestándar. Condiciones subestándar, pues, son las herramientas mal estado, orden y limpieza deficiente, derrame de combustible en el aire de trabajo, condiciones ambientales peligrosas, gases, polvos, humos, ruido, ¿okay? Escaleras con peldaños rotos, sin posicionadores. Entonces, son algunos ejemplos de condiciones subestándar, ¿no? Yo no sé si pueda tener la participación de alguno de ustedes acá en la sala. Quisiera, por favor, darles unos 3-4 minutos y que me puedan enumerar a través del chat qué es lo que ustedes logran observar, qué condiciones subestándar estamos nosotros evidenciando en este momento. No sé si me apoyan con el chat, por favor, a ver si me dan sus comentarios. A ver, vamos a ver un poco los comentarios del grupo. No podemos ver una imagen donde tenemos diferentes condiciones subestándar, pisos resbaladizos, falta de orden y limpieza, riesgos ergonómicos, materiales posicionados en lugares inadecuados. Entonces, esto de aquí es una práctica que pues, quizás muchos los han visto en el desarrollo de capacitaciones, pero es muy importante que aprendamos a identificar correctamente, aprendamos a tomar en cuenta qué son las condiciones reales. Esos ejercicios, aunque no lo parezcan, te apoyan bastante al desarrollo de las capacidades de observar el desarrollo de tus actividades comunes. Entonces, por eso es muy importante que se hagan prácticas constantes de ello, ¿no? Muy bien, ¿qué es peligro? Peligro es
Muchas veces definimos el peligro como todo aquello que existe en nuestro alrededor, ¿no? Pero como dice la definición, es una característica intrínseca capaz de ocasionar daños al medio ambiente, al proceso, a la persona, ¿no? Y dentro de ello, pues nosotros también tenemos que considerar que hay peligros visibles, ¿sí? Lo que nosotros podemos sentir, oír o percibir a través de la vista, ¿ok? Y lo podemos identificar a través de una lista de chequeo o por parte de costumbre. Ya sabemos cuáles son nuestros beneficios, ¿no? Existen también los peligros de desarrollo, más prácticamente estos que son los que se empeoran con el tiempo, pueden ser no detectados sin ningún tipo de medidas, ¿ok? Requieren un ingreso técnico, una lista de inspección de costumbre, ¿sí? Dentro de peligros de desarrollo, pues podríamos estar hablando nosotros de daños estructurales de un edificio, una galería, como vemos acá también, pues a un talud que variando las condiciones, pues puede generar un tipo de caída, desprendimiento de rocas, ¿no? Si estás en época de lluvia, lógicamente pues el talud del punto va a perder la estabilidad y va a generar pues que vea un derrumbe, ¿no? Vemos acá diferentes tipos de imágenes donde vemos un peligro. Lo que se ve también dentro de este peligro, se ve también nuestras condiciones subestándar a las que estamos acostumbrados, a los actos subestándar, el hecho de que ya lo hice, o la costumbre que tienen muchos trabajadores de construcción de decir, no, yo ya trabajé todo el tiempo así y nunca me pasó nada, pero siempre va a haber una primera ocasión en la que te pueda pasar algo, ¿no? Tenemos una condición de peligro asociada a un acto subestándar, ¿no? Una condición de peligro, llegarse a mover o a caer o ceder las tablas, pues lógicamente va a haber pues, la caída de la camioneta encima de la persona, del mecánico, que puede ocasionar la pérdida de la vida, ¿no? Peligro es una situación de característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a la persona, al proceso, al equipo y al medio ambiente. Es una definición que tenemos que tenerla siempre bien claro a la hora de que vamos a hablar sobre el peligro. La clasificación de los peligros. Nosotros vamos a encontrar peligro físico, químico, mecánico, el psicológico, el psicosocial, ¿okay? El biológico, el ambiental, el fisiológico y el peligro eléctrico. Son la clasificación de peligros con la que nosotros generalmente tenemos que siempre tomar en consideración a la hora de evaluar nuestra matriz IPER dentro de la parte de peligros. Los peligros físicos son aquellos que provienen del ambiente que nos rodea. Ruido, vibración, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, la radiación no ionizante, los rayos X, gamma y beta, ¿no? La radiación ionizante, como bien ser los infrarrojos, los microondas y ultravioletas. Los peligros físicos, como les dije, ahí tienen unos ejemplos. ¿Cuál es el peligro que muchas veces lo consideramos como bajo? El tema de las vibraciones. Entonces en un puesto de trabajo y porque la vibración es corta o es poco, no genera mucho daño a el trabajador, no lo consideras parte de tu vida. Pero veamos el tiempo de exposición en el que el trabajador está y te vas a dar cuenta que sí, pues está por encima de los parámetros. Tienes un trabajador, no sé, metilando todo el día, realizando una limpieza mecánica, o un chofer todo el día yendo de un lado a otro, entonces esa pequeña vibración en algún momento va a generar algún tipo de lesión. Pero ¿por qué no lo consideraste? Porque en tus resultados sale pues, que está por debajo, o simplemente a la hora que vas a realizar tu monitoreo, pues no consideras el tema de vibraciones, ¿no? Y no, lógicamente el equipo de monitoreo no va a llevar el vibrómetro para determinar el grado de exposición a la misma. Los peligros químicos está que el producto por exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades, ¿no? Muy importante para ello, una manera de controlarlo, una manera de obtener una matriz más propia, es a través de la hoja MCDS, ¿no? Tener una hoja de MCDS ayuda bastante para poder determinar las consecuencias que puede tener ese producto químico sobre el organismo, ¿no? Los riesgos biológicos, bueno, hoy en día ya eso se ha experienciado bastante con el tema del COVID, todos estamos pendientes a los riesgos biológicos, ¿ok? Los peligros ergonómicos, ¿ok? No, recordemos que ergonomía no solamente te habla de postura, ergonomía te habla de ruido, iluminación, térmico, temperatura del ambiente. Entonces,
es muy importante considerar también el aspecto ergonómico a la hora de desarrollar matricidio, ¿no? Y algunos ejemplos, algunas imágenes donde pues vemos que estás exponiéndote a peligros ergonómicos, ¿no? Peligros psicosociales. Los psicosociales se han puesto, con este tema de la pandemia, los psicosociales se han puesto un poco más de moda, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el personal ha llegado a un punto de colapso psicosocial, en donde pues uno no está bien, uno se siente estresado, se siente agobiado, se siente frustrado por el tema de que los tiempos en las unidades mineras han sido muy largos, los descansos han sido muy pocos, súmenle en muchas unidades mineras has tenido que hacer hasta encuartelamiento en hoteles para que recién puedas subir a tu centro de trabajo, y como que ha generado algún tipo de estrés sobre la persona, ¿no? Peligros mecánicos se denominan riesgos mecánicos al conjunto de factores físicos que puedan dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos, máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. Dentro de ellos podemos citar la falta de orden y limpieza, las rocas sueltas, herramientas inadecuadas, objetos o materiales almacenados en altura, espacio confinado, equipos de instalaciones eléctricas energizadas, ¿no? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad por la severidad. ¿Pero qué es la probabilidad? La probabilidad es la cantidad de veces que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, ¿no? Como se puede dar acá el ejemplo, ¿no? Estás acostumbrado a realizar una actividad constante y al final llega a generarse en un punto la materialización de un peligro. Y la severidad es la consecuencia del evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión, ¿no? Entonces, tengamos bien claro que probabilidad es la cantidad de veces que se representa un evento y la severidad es la consecuencia propiamente, ¿no? Evaluación de riesgos nos dice evaluar todos los peligros identificados, priorizar los puntos identificados, evaluar la probabilidad, evaluar la severidad, determinar el nivel de riesgo residual y evaluar la efectividad de las medidas de control, ¿no? Al final tenemos, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de riesgos, ¿no? Un riesgo a una caída en el mismo nivel, un riesgo a una caída en altura, yo lo estoy determinando nada más. Puede pasar esto, te estás exponiendo a aquello. Hay un riesgo de una colisión entre vehículos, ¿ok? Estos son algunos tipos de riesgos. ¿Existe el riesgo puro? Sí. Riesgos evaluados sin consideración la aplicación de medidas de control sobre esto. Ejemplo, el polvo es un riesgo puro. El ruido también. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, al equipo y al ambiente. Existen riesgos residuales. Como les decía, realizamos una evaluación inicial, desarrollamos nuestras medidas de control y valoramos un riesgo residual. Si este riesgo residual está dentro de los parámetros, está en amarillo o en verde, por decirlo así, entonces yo puedo realizar la mitigación. Pero si mi riesgo residual me bota en alto, me bota en rojo, quiere decir que yo no lo puedo realizar y tengo que ver de qué manera controlo o vuelvo a reevaluar qué otras condiciones debo cambiarle o qué otros métodos debo aplicar para poder controlar dicho peligro, ¿no? Tomemos en cuenta que el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Nosotros identificamos. Voy a realizar trabajos en altura, entonces estoy hablando de que puede haber una caída de personas, caída de objetos, señalización ineficiente, mala señalización, delimitación del área incorrecta, ingreso de personas ajenas a la actividad, etcétera, etcétera. Entonces estoy identificando. Yo evalúo, el riesgo evalúo qué tan probable es de que yo me caiga a 7 o 8 metros sobre un poste o sobre una torre. Entonces ahí estoy evaluando qué tan probable es, ¿no? Aquí un ejemplo de peligro: un ruido superior a 85 decibeles y sin FP. El riesgo, el evento que podría causar una lesión, la exposición
El hecho de estar dentro del ambiente que genera ruido es exponerme, ese es mi riesgo. ¿Ok? La consecuencia pues puede ser una hipoacusia inducida por ruido. Generalmente la consecuencia no se pone, porque si tú pones la consecuencia, tú estás diciendo que sí, por entrar a esa área, exponerte a ese ruido, pues tú vas a tener sordera. Bueno, no, hay tiempos determinados para que tú puedas tener una enfermedad ocupacional. Entonces, eso que quede claro. El peligro, por ejemplo, ¿no? La vibración por uso de martillo neumático. El riesgo, la sobreexposición a la vibración. ¿Ok? La consecuencia, la lesión, la enfermedad o el daño material vendría a ser en este caso. En el caso, tuve un problema con el internet, pero ya está resuelto. Continuemos. Muy bien. Entonces vamos a ver un pequeño video para reforzar un poco de los conceptos hablados y podamos identificarlos un poco mejor, ¿no? Por favor, me confirman si se escucha. En nuestras actividades siempre será necesario preguntar: ¿qué peligros hay? Peligros. Luego averiguaremos cuál es el riesgo asociado al peligro que hemos identificado. Ahora bien, con el peligro existente, ¿qué puede suceder? Dependiendo del nivel de riesgo hallado, lo que puede suceder es un incidente, un accidente leve, un accidente incapacitante o un accidente mortal. Estas posibles consecuencias se determinan respondiendo a la pregunta: ¿qué frecuencia sucede? ¿Frecuencia alta, media o baja? Luego, ¿qué tan severo puede ser? Severidad alta, media o baja. Con la frecuencia y la severidad calculamos el nivel del riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? El riesgo se obtiene de la combinación de frecuencia y severidad, riesgo alto, medio o bajo. Una vez hallado el nivel de riesgo, tendremos que preguntarnos: ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Frente a esto, ninguno de nosotros puede quedarse sin hacer nada al respecto, al menos no si el peligro tiene un nivel de riesgo medio y peor aún si es alto. Lo que tendremos que hacer es preguntarnos: ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Veamos un ejemplo. Trabajos en altura. ¿Qué puede suceder cuando realizamos trabajos en altura? Caída de personas a distinto nivel o caída de objetos de altura. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Dependiendo de la frecuencia y la severidad, determinaremos si es, por ejemplo, alto. Entonces aplicaremos un control del riesgo. Como medida de control del riesgo, aplicaremos un de arnés y sistemas de línea de vida. Colocar barandas y malla de contención. Como vemos, estas corresponden a controles administrativos y de ingeniería. Implementando controles, nos estaremos alejando de tener accidentes mortales o accidentes incapacitantes. En la prevención de incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿qué nivel de éxito estamos alcanzando? Bien, entonces queda claro viene a ser el tema del IPC en ese aspecto, en esta pequeña presentación del video. Ahora vamos a terminar la presentación. Muy bien, ahora vamos a la parte de los controles del peligro. Las medidas de control, cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otra medida que actúa para minimizar el riesgo negativo, mejora las oportunidades positivas. Esto se alinea con la jerarquía de controles, ¿no? Esto es parte de la OSAS, viene a través de la ISO 45000 también lo recalca, y en la práctica muchas veces nosotros también lo consideramos así, ¿no? Tratamos de buscar el método de atacar directamente a la fuente, que viene a ser la eliminación, la sustitución del control de ingeniería, o vamos a través del medio, ¿ok?, que tratamos de capacitar al personal, porque ese es el medio en el que se va a desarrollar la actividad. Tratamos de capacitarlo, sensibilizarlo, brindarle
brindarle procedimientos más estrictos, o mejor dicho, difundirlos mejor, estándares un poco más altos para que el personal se afiance un poco más sobre ello, ¿ok? Y al final sobre el receptor, que vienen a ser pues, los equipos de protección personal, que son nuestros métodos menos efectivos, pero sin embargo, los EPPs en muchas ocasiones han llevado a evitar justamente el tema de accidentes, ¿no? No se les quita su fe, pero de acuerdo a la jerarquía, pues es el último elemento al que nosotros deberíamos apoyarnos, ¿no? ¿Y cuál es el error que muchas veces se comete a la hora de realizar el IPRC continuo? Tienes tu evaluación de riesgo todo, y al final, no valoramos ni la eliminación, ni la sustitución, ni el control de ingeniería, ni el control administrativo, y yendo con todo EPPs, uso de guantes, uso de careta, uso de arnés, uso de barbiquejo, uso de tapones, uso de orejeras, uso de cortaviento, etcétera, etcétera. Todo su IPRC continuo está yendo solamente de EPPs, cuando hay otros controles que también están interactuando. Y sería bueno que eso también lo revisen de una u otra manera. ¿Ok? Como decía, la eliminación es la primera línea de la jerarquía, ¿no? Cuando se detecta que un peligro puede ser eliminado. Como les digo, es complicado, pero no imposible. No es imposible llegar a controlarlo. Consiste en deshacernos del peligro. El peligro, por ejemplo, aquí es un cocodrilo, pues eliminamos el peligro, eliminamos el cocodrilo y ya no tenemos peligro. La sustitución, al detectarse un peligro específico y al tener posibilidades técnicas, se sustituye el peligro, como es el caso de la eliminación. Cambiamos un cocodrilo con un gatito no va a hacer daño. Un control de ingeniería, básicamente sobre estos puntos nosotros trabajamos para adelante, ¿ok? Y tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de un control de ingeniería, no es solamente que yo digo, ya diseño una jaula y ya con eso queda, no. Esa jaula debe cumplir ciertas características, debe tener una memoria de cálculo, firmada, revisada y aprobada por un ingeniero mecánico, en sí, etcétera, ¿no? Para cada control de ingeniería debe haber requisitos previos que se puedan cumplir para que ese requisito, ese control de ingeniería, pues sea el más efectivo al desarrollo del mismo, ¿no? Control administrativo es el reforzamiento de los controles anteriores. Un control administrativo es el tema de señalizar, capacitar, aplicar lo que nos dice la ley, sensibilizar, ¿ok? Un control administrativo va dirigido a trabajar netamente al colaborador que va a desarrollar la actividad, con el fin de que pues pueda ser un poco más consciente sobre los peligros y los riesgos. Los equipos de protección personal, ok, como les decía, los equipos de protección personal son aquellos que vamos a utilizar con el fin de minimizar o mitigar hasta cierto aspecto el contacto directo entre el peligro y la persona que interactúa con el desarrollo. Muy bien, entonces, control de riesgo, la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, la administración y los EPPs. Como les indicaba, de acuerdo a nuestra jerarquía de control, las barreras duras, las que trabajan sobre el propio peligro, son los controles de ingeniería y para arriba. Y las barreras blandas son de nuestros controles administrativos hacia abajo, que viene a acaparar básicamente lo que son EPPs, ¿no? Bien. Vamos a hablar sobre la elaboración del IPRC y ya con esta parte pues estamos concluyendo. Como mencioné, el riesgo se evalúa en función de las probabilidades de ocurrencia del daño, nivel de consecuencia previsible, nivel de exposición y finalmente la evaluación del riesgo. La probabilidad es la cantidad de veces que se presenta un evento y la severidad es la consecuencia del evento específico. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, esta tabla de la matriz de riesgo. Nosotros tenemos probabilidad, tenemos severidad y tenemos una valoración. A la hora que nosotros rayamos, por ejemplo, ¿no?
a este formato que nos indica, por ejemplo, la 050-2013 TR, donde nos dice índice de persona, índice de procedimiento, índice de capacitación, índice de exposición al riesgo, índice de probabilidad, y al final sacamos una consecuencia. Vamos a pasar a la parte práctica de esta pequeña presentación. Okay, por lo que voy a dejar de compartir un rato y vamos a entrar vamos a compartir de nuevo. Muy bien, tenemos por ejemplo aquí el formato que estábamos indicando. Okay. Vamos a poner por ejemplo en nuestra tarea limpieza mecánica. Okay. Vamos a poner limpieza mecánica por el soldador. Okay. El peligro dentro de la limpieza mecánica por el uso del esmeril, podemos hablar de un hierro eléctrico, hablamos de la predicción de partículas, emisión de gases, temperaturas forzadas, emisiones prolongadas, factores climáticos, ¿qué más? El ruido, la vibración. Bien, y veamos acá dentro del riesgo, el riesgo es la exposición a la alta, a la mediana o baja, ¿no? El requisito legal, bueno, este es la ley 29783. Vamos a calcular acá nuestros índices de probabilidades. Vamos acá primero a nuestra probabilidad. Vamos a suponer que para esta actividad yo tengo un soldador, dos soldadores y un ayudante. Entonces el número de personas expuestas van a ser 3. ¿Ok? Yo ya tengo un sistema de gestión desarrollado, yo ya tengo un procedimiento, pero vamos a exagerarlo un poco y vamos a decir pues, que mi organización no existe procedimiento. Entonces me va a votar que son 3. Mi índice de capacitación, ¿el personal está entrenado? No, he contratado personal que recién está saliendo, pues estoy exagerando, ¿no? Personal no está entrenado, no conoce el peligro. Muy bien. ¿Con qué frecuencia lo realizas? Esto es una vez al día, permanentemente. Me da que mi probabilidad es 10. Entonces voy a mi matriz, ¿ok? Y me dice que mi índice es 1, 3, 3, 3. ¿Ok? Entonces, mi índice de exposición, mi índice de procedimiento, mi índice de capacitación. ¿Dice? Y automáticamente esto me va a votar que es no.
quiere dar la validación de datos. A ver, un ratito, por favor. Bueno, vamos a ir a ver la severidad. Y severidad. Entonces, la lesión que sufran estas personas van a ser incapacitante, generalmente coma, o es una lesión con incapacidad temporal. La salud reversible se requiere tratamiento. Pues yo puedo decir que, pues bueno, por un tema eléctrico yo podría decir que pues estamos hablando de un valor de 2, ¿no? Le pongo la barra. A ver, un momentito, por favor, voy a corregir el Excel, no sé qué está pasando. Muy bien, entonces me da que mi severidad, mi evaluación de riesgo me ha indicado que estoy en 20, que es importante, ¿no? Entonces ya valoré mi probabilidad, ya valoré mi severidad y me indica que mi evaluación de riesgo pues me da que es importante. Ahora, ¿qué hago? Aplico mis medidas de control. Empecemos por la eliminación. Yo puedo eliminar, no puedo eliminar el riesgo eléctrico, no puedo eliminar el hecho de utilizar la energía eléctrica porque se requiere. ¿Podría eliminar la energía eléctrica? Sí, podría. Podría quizás comprar unos esmeriles inalámbricos. Ok. Esmeril inalámbrico para el desarrollo de esta actividad. Ok. Entonces con ello estoy eliminando. Básicamente con eso eliminé toda la parte eléctrica. Entonces yo puedo decir que mi personal de capacidad, mi índice, mi probabilidad, el índice de personas expuestas sigue siendo el mismo. Aparte adicional, voy a decir pues capacitación al personal en atención de emergencias por choque eléctrico, desarrollo de procedimientos para limpieza mecánica, ¿qué más? Capacitación en el uso adecuado de esmeril, como FPs, guantes dieléctricos, o uso de guantes de cuero, para que evites justamente ese contacto, ¿no? Entonces voy acá. ¿Qué hice? ¿Mi personal expuesto sigue siendo? ¿No existe procedimiento? Pues sí, ahora sí existen procedimientos. ¿Personal no entrenado? Ya estoy entrenando el personal, entonces el personal es consciente. ¿El riesgo sigue siendo, la exposición sigue siendo la misma? Sí, pero mi probabilidad bajó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi probabilidad tiene que ser 6, ¿no? Entonces coloco 1, y al final, entonces puedo decir yo que mi probabilidad es igual a 6. ¿Ok? Ahora voy a mi severidad. Entonces, como yo he eliminado el peligro, yo estoy diciendo, ¿sabes qué?
este esmeril ya no tiene una fuente de energía de alimentación directa, entonces yo puedo decir que ya pues tengo una lesión incapacitante menos, entonces la severidad va a ser mínima. Entonces yo tranquilamente puedo indicar que es 1, ¿no? ¿No? Y con esto nuestra revaluación del riesgo sería igual a 6 y tendríamos un riesgo tolerable, ¿no? Entonces, básicamente, así es como deberíamos desarrollar una matricización, ¿no? Deberíamos empezar desde el desarrollo, desde la punta de nuestra jerarquía, que viene a ser la eliminación, y hacia abajo para poder determinar las medidas de control correspondientes, ¿no? Ya doy por concluida la capacitación. Le contestó la pregunta al señor Freddy Porras, que nos dice, ¿es adecuado colocar los riesgos teniendo en cuenta que este, como otros, desde el punto de vista de higiene ocupacional, tiene su propio método de evaluación? Sí es recomendable que lo coloques, si bien es cierto, desde el punto de vista de higiene ocupacional tiene una evaluación distinta, pero puedes considerar los valores mínimos, con los valores máximos a lo que te estás exponiendo. Consideramos que en una matriz hiper tienen que estar considerados todos los peligros, y el peligro ergonómico es parte fundamental dentro del desarrollo de la misma, ¿no? Independientemente a la matriz que se desarrolla por parte de higiene ocupacional, y lógicamente ellos pues tienen su método RIVA y todo lo propiamente concerniente para poder desarrollar sus evaluaciones, ¿no? Bien, creo que por mi parte sería todo, no sé si estuviera en algún tipo de consulta adicional. Bien, quiero darle las gracias a través de ser consultores por haber participado en esta capacitación IPRC. Igual en los links están los enlaces, en el chat están los enlaces para las certificaciones correspondientes, y agradeciéndoles una vez más su participación. Por mi parte sería todo, que tengan buenas noches.